La ira, esa emoción tan intensa, tan poderosa, que en cuestión de segundos puede transformar el ambiente de calma en una tormenta de palabras y acciones de las que luego nos arrepentimos. Es una fuerza interna que todos hemos sentido en algún momento. Una chispa que, si no se controla, puede incendiar relaciones, destruir oportunidades y apartarnos del camino de Dios. Pero aquí está lo interesante. La Biblia no ignora la ira. No nos dice simplemente que la suprimamos o que la ignoremos. Más bien, nos enseña qué hacer con ella, cómo manejarla, y nos advierte de sus peligros si no la dominamos. En las Escrituras encontramos ejemplos de personas que lucharon con la ira, advertencias claras sobre sus consecuencias y, lo más importante, instrucciones divinas sobre cómo controlarla para que no nos controle a nosotros. ¿Te has preguntado alguna vez qué dice realmente Dios sobre la ira? ¿Es malo enojarse o hay una manera correcta de sentir enojo sin pecar? ¿Cómo podemos evitar que la ira nos gobierne y, en su lugar, aprender a canalizarla de una manera que honre a Dios y nos ayude a vivir en paz? En este video vamos a profundizar en todo esto. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Exploraremos ejemplos poderosos y descubriremos estrategias para controlar la ira antes de que nos controle a nosotros. Así que quédate hasta el final, porque lo que vamos a compartir puede transformar la forma en que enfrentas tus emociones y ayudarte a vivir de acuerdo con la sabiduría de Dios. Parte 1. ¿Qué es la ira y qué dice la Biblia sobre ella? La ira es una emoción natural. Todos la sentimos en algún momento. Es una reacción interna a la frustración, la injusticia o el dolor. Pero aquí está la clave. La ira en sí misma no es pecado. Lo que hacemos con ella es lo que puede llevarnos por el camino correcto o empujarnos hacia la destrucción. La Biblia menciona la ira en muchas ocasiones. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, encontramos referencias a esta emoción y advertencias sobre sus peligros. Un versículo que lo deja claro es Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aquí vemos algo crucial. La Biblia reconoce que el enojo es una emoción humana, pero nos dice que no debemos pecar a causa de él. Es decir, no debemos dejar que nos controle ni que nos lleve a hacer cosas de las que luego nos arrepintamos. También nos da otro consejo clave: no dejar que la ira permanezca en nosotros por mucho tiempo. Cuando dejamos que el enojo se quede, se convierte en resentimiento, y el resentimiento nos aleja de Dios y nos destruye por dentro. Pero ¿qué pasa cuando permitimos que la ira tome el control? La Biblia es clara en esto. En Proverbios 14:29 se nos dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Es decir, la paciencia y la calma son señales de sabiduría, mientras que la persona que se deja llevar por la ira sin control demuestra necedad. En otras palabras, la ira sin dominio nos vuelve tontos, nos hace actuar sin pensar, tomar malas decisiones y decir cosas que pueden lastimar a quienes amamos. Ahora, si nos vamos al Antiguo Testamento, encontramos momentos donde Dios mismo se enoja. Por ejemplo, en Éxodo 32:10, cuando el pueblo de Israel hizo el becerro de oro, Dios se airó contra ellos por su idolatría. Esto nos muestra que la ira puede ser justa cuando es una reacción a algo malo, como la injusticia o el pecado. Pero aquí hay algo importante. Dios nunca pierde el control de su ira. Su enojo siempre es justo, con propósito, y nunca lo lleva al pecado. La gran diferencia entre la ira de Dios y la nuestra es que nosotros, cuando nos enojamos, tendemos a reaccionar con impulsividad, con palabras hirientes, con actitudes destructivas. Dios, en cambio, canaliza su ira en justicia.
Jesús también mostró enojo en varias ocasiones. Por ejemplo, cuando vio que el templo de Dios había sido convertido en un mercado, en Mateo 21:12, volcó las mesas de los cambistas y reprendió a quienes usaban la casa de Dios para hacer negocios. Su ira no fue descontrolada ni egoísta, sino dirigida hacia una causa justa, la santidad de la casa de su Padre. Entonces, con todo esto en mente, la pregunta es: ¿cómo podemos controlar nuestra ira para que no nos controle a nosotros? Parte 2. Los peligros de la ira y sus consecuencias según la Biblia. Si hay algo que la Biblia nos deja claro, es que la ira incontrolada puede traer consecuencias devastadoras. No solo nos aleja de Dios, sino que también nos afecta físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Es como un fuego que, si no se apaga a tiempo, puede consumirlo todo. En Proverbios 19:11 se nos dice: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Este versículo nos muestra que hay honra y sabiduría en saber controlar la ira. Una persona sabia no reacciona de inmediato con enojo ante una ofensa, sino que aprende a dominar su espíritu. Pero ¿qué pasa cuando no lo hacemos? Veamos algunas de las consecuencias de la ira descontrolada según la Biblia. 1. La ira nos lleva a pecar. La ira, cuando no se maneja bien, abre la puerta a palabras hirientes, violencia y decisiones impulsivas. Un claro ejemplo está en Génesis 4:5-8, con la historia de Caín y Abel. Caín se enojó porque Dios aceptó la ofrenda de su hermano, pero no la suya. En lugar de reflexionar y corregir su actitud, dejó que la ira lo dominara hasta el punto de asesinar a su propio hermano. Dios mismo le advirtió a Caín en Génesis 4:7, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Aquí Dios nos muestra que podemos dominar nuestras emociones antes de que nos lleven a pecar. Caín tuvo la oportunidad de controlar su enojo, pero no lo hizo, y las consecuencias fueron trágicas. 2. La ira nos hace decir y hacer cosas de las que nos arrepentimos. En Proverbios 15:1 encontramos un consejo poderoso. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Cuando estamos enojados, es fácil soltar palabras que hieren y que luego no podemos retirar. Muchas relaciones han sido destruidas, amistades han terminado y familias se han fracturado por palabras dichas en momentos de ira. Piensa en cuántas veces has dicho algo de lo que luego te has arrepentido. La ira nos nubla la mente, nos hace hablar sin pensar, y cuando finalmente nos calmamos, el daño ya está hecho. 3. Nos aleja de Dios y de los demás. La ira incontrolada puede llevarnos a la amargura y al resentimiento, lo que nos separa de Dios. Efesios 4:31 nos da una advertencia clara. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Cuando permitimos que la ira nos controle, dejamos que se convierta en resentimiento, y el resentimiento nos consume. Nos impide perdonar, nos hace ver a los demás como enemigos y nos aleja de Dios. Además, nadie quiere estar cerca de una persona que siempre está enojada o que explota con facilidad. La ira excesiva destruye relaciones y nos deja solos. 4. Nos puede causar enfermedades físicas. Aunque muchos no lo piensan, la ira afecta a nuestro cuerpo. Estudios han demostrado que el enojo constante puede causar problemas cardíacos, presión alta, insomnio y hasta debilitamiento del sistema inmunológico. La Biblia ya nos advertía sobre esto en Proverbios 14:30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos.
Un corazón lleno de paz nos da salud, mientras que un corazón lleno de ira nos destruye. Quinto, nos expone a la justicia de Dios. Dios es paciente, pero también es justo, y la Biblia es clara en que aquellos que viven dominados por la ira no estarán en su reino. Gálatas 5, 19 al 21 enumera las obras de la carne, entre ellas enemistades, pleitos, iras, contiendas, y termina con una advertencia fuerte. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es serio. Si permitimos que la ira nos controle al punto de vivir constantemente en pleitos y discusiones, estamos en peligro espiritual. Ahora que hemos visto las consecuencias devastadoras de la ira, la gran pregunta es, ¿cómo podemos controlarla? ¿Qué herramientas nos da Dios para vencerla? Parte 3. ¿Cómo controlar la ira? Según la Biblia. Hasta ahora hemos visto que la ira no es un pecado en sí misma, pero puede llevarnos a pecar si no la controlamos. También hemos explorado las consecuencias devastadoras de la ira descontrolada. Ahora viene la parte clave: ¿cómo podemos controlar la ira antes de que nos controle a nosotros? La Biblia nos da principios poderosos para manejar el enojo de manera sabia y piadosa. Vamos a desglosarlos uno por uno para que puedas aplicarlos en tu vida. Primero, reconoce tu ira antes de que crezca. El primer paso para controlar la ira es darnos cuenta de que la estamos sintiendo. Muchas veces nos dejamos llevar por el momento sin detenernos a pensar en lo que estamos sintiendo. Pero la Biblia nos enseña que la sabiduría comienza con el dominio propio. Proverbios 19:11 dice: La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. El problema no es enojarse, sino no darse cuenta de que estamos dejando que la ira tome el control. Cuando sientas que el enojo empieza a subir, detente y hazte esta pregunta: ¿por qué estoy enojado realmente? ¿Mi enojo es justo o solo estoy reaccionando impulsivamente? Vale la pena perder la paz por esto. Cuanto antes reconozcas tu enojo, más fácil será detenerlo antes de que cause daño. 2. No reacciones de inmediato. Uno de los errores más grandes que cometemos cuando estamos enojados es reaccionar sin pensar. Decimos palabras hirientes, hacemos gestos de desprecio o tomamos decisiones impulsivas. La Biblia nos advierte sobre esto. Proverbios 15, verso 1 dice: La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Has notado que cuando alguien te responde con calma, es más difícil seguir enojado? Dios nos llama a ser prudentes con nuestras palabras porque una reacción impulsiva puede empeorar la situación. Cuando estés enojado, antes de hablar o actuar, respira profundo, cuenta hasta 10, o incluso aléjate un momento. No dejes que la emoción te domine. Tercero, lleva tu enojo a Dios en oración. Este punto es fundamental. Muchas veces intentamos manejar la ira por nuestra cuenta, pero olvidamos que Dios está dispuesto a ayudarnos. En lugar de desahogar tu enojo en otras personas, hazlo con Dios en oración. Salmos 4:4 nos da un consejo clave: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Esto significa que cuando te sientas enojado, en vez de reaccionar mal, tómate un tiempo para estar en silencio y hablar con Dios. Dile cómo te sientes, pídele que te dé paz y sabiduría para manejar la situación. Jesús mismo nos enseñó que no podemos ganar batallas espirituales con fuerzas humanas. Necesitamos su gracia para vencer nuestras emociones negativas. Cuarta, perdona, incluso cuando no sientas ganas. Uno de los mayores detonantes de la ira es el resentimiento.
Cuando alguien nos ofende o nos hiere, la ira nos hace querer devolver el golpe, pero Dios nos llama a un camino diferente, el perdón. Efesios 4, 31 al 32 dice: Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Perdonar no significa que lo que la otra persona hizo estuvo bien. Significa que decidimos soltar la ofensa para que no nos envenene el alma. Cuando perdonamos, no solo liberamos al otro, sino que nos liberamos a nosotros mismos. Si alguien te ha lastimado y sientes ira contra esa persona, pídele a Dios que te ayude a perdonar, aunque no sientas ganas de hacerlo. Verás cómo tu corazón empieza a sanar. Quinta, rodéate de personas que te ayuden a controlar la ira. La Biblia dice en Proverbios 22, 24 al 25: No te hagas amigo del iracundo, ni te juntes con el hombre de enojos, para que no aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. ¿Sabías que el enojo es contagioso? Si pasas tiempo con personas que siempre están quejándose, peleando o explotando en ira, tarde o temprano adoptarás su forma de ser. Si realmente quieres controlar la ira, rodéate de personas que reflejen paz y paciencia. Aprende de ellos, imita su ejemplo y pide consejo cuando lo necesites. Conclusión de esta parte. Hasta ahora hemos visto 5 principios clave para controlar la ira según la Biblia. Reconocer tu enojo antes de que crezca. No reaccionar de inmediato, sino pensar antes de hablar o actuar. Llevar tu enojo a Dios en oración en lugar de desahogarlo con otras personas. Perdonar aunque no tengas ganas, porque el perdón trae sanidad. Rodéate de personas que te ayuden a mantener la calma en lugar de alimentar tu enojo. Pero hay más estrategias bíblicas para vencer la ira y lograr un corazón lleno de paz. En la parte 4, veremos técnicas prácticas para aplicar estos principios en la vida diaria y cómo el Espíritu Santo nos ayuda en esta lucha. Parte 4. Estrategias prácticas para vencer la ira según la Biblia. Hemos hablado de lo peligrosa que puede ser la ira cuando no la controlamos y hemos visto principios bíblicos sobre cómo manejarla. Pero ahora es momento de hacer esto aún más práctico. ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria? ¿Qué acciones concretas podemos tomar para vencer la ira y vivir con más paz? Dios no solo nos dice que controlemos la ira, sino que nos da herramientas para hacerlo. Vamos a ver estrategias concretas basadas en la palabra de Dios que te ayudarán a dominar la ira antes de que te domine a ti. Primero, aprende a guardar silencio en momentos de ira. Uno de los errores más comunes que cometemos cuando nos enojamos es hablar demasiado y demasiado rápido. En esos momentos decimos cosas de las que luego nos arrepentimos. Santiago 1:19 nos da un consejo poderoso. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Este versículo es clave. La mayoría de las veces, la ira crece porque no sabemos quedarnos callados. Cuando alguien te ofenda o te provoque, no respondas de inmediato, respira profundo, cuenta hasta 10 o simplemente aléjate un momento. Escucha más de lo que hablas. Muchas veces la ira surge porque no entendemos bien la situación. Recuerda que el silencio no es debilidad. A veces, guardar silencio es la mejor manera de evitar una pelea innecesaria. Jesús mismo nos dio el mejor ejemplo de esto. Cuando lo insultaban y lo acusaban falsamente, no respondía con ira, sino con silencio y paciencia.
Segundo, evita a las personas y situaciones que despiertan tu ira. En Proverbios 14:7 encontramos una advertencia clave. Apártate de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Hay personas que disfrutan provocar a los demás, que siempre están buscando discusiones o que parecen alimentar el enojo donde quiera que van. La Biblia es clara: aléjate de ellas. Si hay personas que constantemente sacan lo peor de ti, limita tu contacto con ellas. Si hay ambientes donde sabes que perderás la paciencia, evítalos lo más que puedas. No te expongas innecesariamente a lo que sabes que puede hacerte explotar. Esto no significa que debamos huir de todo conflicto, pero sí que debemos ser sabios en elegir nuestras batallas. No todo vale la pena. Tercero, no guardes rencor, aprende a perdonar, rápido. Uno de los mayores detonantes de la ira es el resentimiento acumulado. Muchas personas no explotan de inmediato, pero van guardando cada ofensa en su corazón, y con el tiempo, eso se convierte en una bomba de tiempo. Efesios 4:26 al 27 nos dice: Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Dios nos manda a resolver el enojo antes de que termine el día. ¿Por qué? Porque cuando guardamos resentimiento, le abrimos la puerta al enemigo para que trabaje en nuestro corazón. Si alguien te ofende, resuelve la situación lo antes posible. No acumules resentimiento, elige perdonar rápido, incluso si la otra persona no se disculpa. Ora por quienes te han ofendido. Aunque no sientas ganas, esto te ayudará a sanar y evitar que la ira se convierta en amargura. Jesús mismo nos enseñó a orar así en Mateo 6:12. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si queremos que Dios nos perdone, también debemos aprender a perdonar. Cuarta, usa la palabra de Dios como tu escudo contra la ira. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, respondió con la palabra de Dios. La mejor forma de resistir la ira es llenarnos de la verdad de Dios para que cuando llegue el momento de la prueba, sepamos cómo responder. Algunos versículos clave que puedes memorizar y declarar cuando sientas que la ira te quiere dominar. Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Salmos 37:8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Colosenses 3:8. Dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Cada vez que sientas enojo, declara estos versículos y pídele a Dios que tome el control de tu corazón. 5. Llénate del Espíritu Santo. Él te ayuda a controlar la ira. Por último, la mejor manera de vencer la ira es permitir que el Espíritu Santo transforme nuestro carácter. La Biblia dice que uno de los frutos del Espíritu es el dominio propio. Gálatas 5:22 al 23 nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. La ira no puede dominar a una persona llena del Espíritu Santo. Cuando estamos en comunión con Dios, Él nos da la paciencia y la paz que necesitamos para no reaccionar mal ante las ofensas. ¿Cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Orando todos los días y pidiendo su guía en cada situación. Leyendo y meditando en la palabra de Dios constantemente. Adorando y buscando la presencia de Dios, alejándonos de todo lo que nos aparte de Él.
Cuando permitimos que Dios gobierne nuestra vida, la ira pierde su poder sobre nosotros. Conclusión de esta parte. Para vencer la ira, debemos aplicar estos principios. Aprender a guardar silencio en momentos de enojo. Evitar las personas y situaciones que despiertan nuestra ira. No guardar rencor y aprender a perdonar rápido. Usar la palabra de Dios como nuestro escudo contra la ira. Llenarnos del Espíritu Santo para desarrollar dominio propio. Cada uno de estos pasos es una clave bíblica para vivir en paz y no dejar que la ira nos destruya. Parte 5. El ejemplo de Jesús y la mansedumbre como antídoto contra la ira. Si hay alguien que pudo haber tenido razones para enojarse, ese fue Jesús. Fue insultado, rechazado, traicionado y crucificado injustamente. Si alguien tuvo el derecho de explotar en ira, fue Él. Sin embargo, en lugar de responder con enojo y violencia, Jesús mostró una paciencia, una mansedumbre y un dominio propio que solo pueden venir de Dios. La gran pregunta es, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo pudo mantenerse en calma en situaciones que habrían hecho explotar a cualquiera? Y más importante aún, ¿cómo podemos seguir su ejemplo en nuestra vida diaria? 1. Jesús respondía con amor, no con ira. Uno de los momentos más impactantes de la vida de Jesús fue cuando fue arrestado en el Getsemaní. Pedro, lleno de ira, sacó su espada y cortó la oreja de un soldado. Su reacción fue la misma que muchos de nosotros tendríamos cuando nos sentimos atacados: responder con violencia. ¿Pero qué hizo Jesús? Lucas 22:51 nos dice: Entonces Jesús dijo, «Dejad hasta aquí», y tocando la oreja de aquel hombre, lo sanó. Jesús no permitió que la ira dominara la situación. En lugar de seguir el ejemplo de Pedro y atacar, mostró compasión y misericordia, incluso hacia sus enemigos. Aquí hay una lección clave. Cuando respondemos con amor en lugar de ira, Dios obra de maneras que no podemos imaginar. 2. Jesús no se defendía, sino que confiaba en Dios. Cuando Jesús fue llevado ante Pilato, fue acusado falsamente y maltratado. Cualquier persona en su lugar habría tratado de defenderse, de justificar su inocencia, de gritar contra la injusticia. Pero Jesús no lo hizo. Mateo 27:14 nos dice: Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. ¿Por qué Jesús no se defendió? Porque confiaba en Dios. Aquí hay una gran enseñanza para nosotros. Cuando confiamos en que Dios es nuestro defensor, no necesitamos responder con ira. Cuando alguien te ofenda o hable mal de ti, recuerda que no tienes que pelear todas las batallas. Dios es el que hace justicia en su tiempo. Romanos 12:19 lo dice así: No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Deja que Dios se encargue de tus enemigos y vive en paz. 3. Jesús enseñó a perdonar a los que lo ofendían. Si hay un momento en la historia que muestra el mayor dominio sobre la ira, es cuando Jesús estaba en la cruz. Después de haber sido golpeado, escupido, burlado y clavado en el madero, sus últimas palabras no fueron de venganza, sino de perdón. Lucas 23:34 nos dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aquí Jesús nos deja la clave más importante para vencer la ira: el perdón. Cuando alguien te haga daño, recuerda que el perdón no es para justificar la ofensa, sino para liberar tu corazón del veneno del rencor. Perdonar no significa que lo que te hicieron estuvo bien. Significa que decides soltarlo para no vivir esclavo de la ira. 4. Jesús
nos dejó el ejemplo de la mansedumbre. Jesús dijo algo increíble en Mateo 11:29. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La palabra clave aquí es mansedumbre. La mansedumbre no es debilidad, como muchos piensan, es fuerza bajo control. Jesús era el Hijo de Dios, tenía todo el poder del universo a su disposición, pero eligió el camino de la humildad y la paciencia. Cuando alguien te provoque, cuando sientas que la ira quiere dominarte, recuerda el ejemplo de Jesús. Pregúntate, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Estoy reaccionando con mansedumbre o con ira? ¿Estoy confiando en Dios o tratando de pelear por mi cuenta? La mansedumbre nos protege de la ira y nos acerca a la paz de Dios. Conclusión de esta parte. El mejor ejemplo de cómo vencer la ira está en la vida de Jesús. Él nos enseñó que, respondiendo con amor, no con ira, podemos desarmar a nuestros enemigos. Confiando en Dios como nuestro defensor, no necesitamos pelear nuestras propias batallas. Perdonando a los que nos ofenden, liberamos nuestro corazón del resentimiento. Viviendo con mansedumbre, mantenemos la paz en nuestro interior. La ira es una batalla que todos enfrentamos, pero con la ayuda de Dios podemos vencerla y vivir una vida llena de paz.